Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en estos tiempos difíciles, de cambios para la humanidad, del estudio de las últimas cosas, del cumplimiento profético, del principio de dolores y de la antesala de la gran tribulación, demandan mucho discernimiento. En este programa estaremos estudiando acerca de los espíritus ministradores en su segunda parte. ¿Qué son los ángeles? Que forma parte de la serie sobre el crecimiento espiritual y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su edificación y aplicación. Dentro de los miembros de las iglesias cristianas, encontramos diversidad de opiniones referentes al concepto, aplicación y alcance de lo que representan los espíritus ministradores o ángeles para el creyente. Esta variedad de opiniones y conceptos nos han llevado a elaborar el presente estudio, ya que consideramos importante que el creyente en Cristo debe tener una visión clara y un entendimiento bíblico de lo que los ángeles representan en su vida espiritual y material. Igualmente recomendamos que vea y escuche el video de la primera parte de este estudio. Hace muchos años, el Espíritu Santo me comenzó a mostrar el mundo espiritual y a continuación les narro otra experiencia. En el año 1995 asistí a una convención denominada Dominion Campus de crecimiento espiritual en la iglesia del pastor Rod Parsley, la iglesia Harvest Church en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Y tenía gran expectativa, ya que uno de los predicadores invitados era el evangelista R.W. Schambach, de la línea de formación evangelística pentecostal, de la ola espiritual de la época, bajo tiendas de campaña como las de un circo, que transportaban con ellos para el culto de predicación en ciudades, plazas, iglesias, patios y terrenos. Todo un esfuerzo y trabajo para la obra de Dios, que muchos hoy día no tienen la menor idea de ese precio. El caso fue que el día anterior que estaba programada la conferencia del evangelista Schambach, noté algo raro en el ambiente alrededor de la iglesia donde estaba haciendo la convención. Había más carros y personas llegando y algunos instalando carpas en los estacionamientos, en las áreas verdes y en las casas de vecinas. Pero no pude entender el porqué, el motivo. Al día siguiente era viernes en la mañana. Salí de mi hotel rumbo a la iglesia, ya que era el gran día de la conferencia. Y para mi sorpresa, toda la autopista que conducía a la iglesia se encontraba congestionada. Y pensé que podría ser un accidente, pero era volumen de vehículos dirigiéndose al desvío para la iglesia. Y cuando estaba cerca me di cuenta de la cantidad de gente. Eso estaba abarrotado. No había dónde estacionarse. Todas las calles y las aceras estaban tomadas de carros. No había visto nada igual hasta que conseguí un lugar para estacionar mi carro bien lejos de la iglesia. Comencé a correr a la iglesia, adelantando a la multitud, y cuando llegué por fin a la iglesia, los ujieres y la vigilancia informaban que no había puesto dentro del santuario donde cabían unas 10,000 personas. Y me dije, ¿no había puesto 10,000 personas? ¡Wow! Y que teníamos que dirigirnos al Overflow, que era un salón habilitado para la conferencia. Bueno, en obediencia me dirigí al Overflow, pensando que era una mezanina
o un balcón. Y para mi sorpresa, era un salón con una pantalla gigante de televisión. Y me dije, esto no puede ser. Yo no vengo de Venezuela a oír de Jesús, a ver a Shambar por televisión. Entonces me devolví a la entrada principal de la iglesia y pude entender lo que es la unción de un siervo de Dios. Toda esa gente estaba allí desde el día anterior. Era como estar caminando sobre nubes. Algo extraordinario. Un sentir de gozo indescriptible por el mero hecho de estar allí. Bueno, llegué a la entrada principal después de haber intentado entrar al santuario por las demás puertas laterales. Y todas estaban cerradas. No dejaban entrar a más personas. ¿Se imaginan mi frustración? Cuando de repente se me presentó un joven y me dice, Señor, ¿necesito un asiento? Y yo le contesté, yes, que es sí. Y me dijo, follow me, sígueme. Y para mi sorpresa comenzó a caminar hacia la entrada principal y la misma se abrió sin que la tocara. Todos los presentes nos dieron paso y yo lo seguía. Camino hasta la tercera fila de asientos delante del escenario y en todo el pasillo frente al púlpito y me indicó sit down here, que significa siéntese aquí. Vi la silla y coloqué mi Biblia y volteé para darle las gracias y no estaba. Se había ido en cuestión de segundos. No entendí cómo fue tan rápido y pensé, mi Biblia cuida el asiento, y salí a la entrada principal a ver si lo veía para darle las gracias. Y nada, no estaba por ningún lado. Pregunté y nadie lo había visto. Entonces me regresé a mi asiento y pude disfrutar de uno de los servicios cristianos inolvidables. Y al final del servicio, como estaba tan cerca de la tarima, el propio Shambar oró y habló conmigo. Fue increíble, sobrenatural. Nunca se me ha olvidado. Dios me premió. Pasado el evento, comencé a reflexionar en todo lo sucedido y analizando me di cuenta que el joven que me consiguió la silla era diferente, fuera de lo común. Pero en ese momento no lo noté. Recuerdo que era de tez o piel morena mate, rara, nunca visto, difícil de describir, y tenía los ojos de color amarillo y como azules a la vez, de mirada penetrante. Vestía un flus o traje marrón oscuro de rayas difuminadas, muy elegante, a la medida, con una camisa amarilla de textura, de pintas brillantes impecable, con una corbata en el mismo tono de la camisa, llamativa, haciendo un leve contraste. El pelo lo tenía ondulado azabache, bien peinado, y llegué a la conclusión: no hay nadie como ese joven, ni en las revistas de moda, ni en el cine, que yo haya visto antes. Y me dije, era un ángel ministrador, que el Espíritu Santo me envió para que pudiera disfrutar de la convención. El resto de los días lo busqué, pero nadie lo conocía y no lo volví a ver. Solo en mis memorias. Todo creyente debe saber que Dios y los ángeles se desenvuelven en el ámbito sobrenatural,
que se conoce como la dimensión espiritual o inmaterial. Es el ámbito intangible e invisible donde se manejan las prácticas asociadas a la fe, la creencia, a los valores morales que se profesan. Muchos de los eventos sobrenaturales son percibidos por el hombre en su cuerpo, alma y espíritu. Ejemplo, una sanidad divina se percibe en el cuerpo, el alma y en el espíritu. El mundo espiritual o dimensión espiritual es donde Dios y los seres creados por Él se desenvuelven. Es un mundo paralelo al nuestro que se desarrolla en la tierra, en el cielo, en las regiones celestes y en los lugares celestiales. Es un mundo invisible a la vista humana, pero el hecho de que no lo podamos ver con nuestros ojos no quiere decir que no exista. Un ejemplo sería que a nuestro alrededor están pasando todas electromagnéticas, el prisma de todos los colores, rayos y rayos gamas, rayos X. Solo necesitamos el receptor como el celular, una radio, un televisor o el equipo médico científico adecuados para poder recibir y descifrar estas ondas y poderlas ver. Ahora bien, los ángeles, de acuerdo con la asignación que tengan de parte del Espíritu Santo, pueden materializarse y mostrarse a los seres humanos como el caso narrado y los casos contemplados en la Biblia que narramos en el primer video de este estudio, el cual recomendamos que vea. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son espíritus creados para servir a los propósitos de Dios. Las escrituras solo nos dan destellos del reino sobrenatural, pero es suficiente para entender que los ángeles realizan una variedad de tareas y son usados para varios propósitos y acciones, como servir a las personas que Dios salva. Uno de los propósitos de los ángeles es ministrar a los salvados, los elegidos, los escogidos por Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, establece la administración en referente a los ángeles, que son seres espirituales, estableciendo: no son todos espíritus ministradores enviados al servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso se refiere a todos los creyentes. Otro de las acciones de los ángeles es entregar mensajes. La palabra ángel significa literalmente mensajero. En la Biblia, los ángeles suelen aparecer como hombres cuando entregan mensajes de parte de Dios a las personas, como los 3 ángeles que se aparecieron a Abraham cuando iban de camino a Sodoma y Gomorra para destruir aquellas ciudades, o el ángel Gabriel que se le presentó a la Virgen María. Otro propósito y acción de los ángeles es para liberar batalla espiritual. Los ángeles luchan contra las fuerzas de la oscuridad espiritual que tratan de frustrar los planes de Dios. Y leemos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nos dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto quiere decir que no es una lucha humana contra hombres de carne y hueso. Es una lucha espiritual no visible a la vista humana. Se desarrolla en el mundo sobrenatural. Y el botín de la guerra es el alma de los hombres. Usted y yo seríamos el botín de la guerra espiritual si no fuésemos salvos por creer en Jesús. Esta guerra se remonta desde antes de la creación del hombre, como establece el libro de Ezequiel
en el capítulo 28 y el libro de Isaías en el capítulo 14, donde narran la rebelión de Lucifer, el gran querubín protector, hoy conocido como nuestro adversario, el diablo. Nosotros no entramos en la batalla espiritual cuerpo a cuerpo con los demonios, sino que esa tarea la llevan a cabo los ángeles de Dios, los ejércitos de Jehová. No conocemos el alcance total de la guerra entre los ángeles de Dios y los demonios, pero estos pocos indicios no son suficientes para sugerir que una feroz batalla cósmica se desencadena de manera invisible. El profeta Eliseo tenía una comunión especial con Dios. Dios le permitía vivir en lo sobrenatural y podía percibir cosas extraordinarias del mundo espiritual, como establece el libro de Jeremías en el capítulo 33, versículo 3, donde leemos: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo el que clama a Dios tiene derecho a una respuesta de Dios, y a su vez que le enseñe cosas grandes y ocultas del mundo sobrenatural, accionando en nuestra dimensión material. Toda visión, milagro, señal o prodigio es una intervención divina, sobrenatural, en la vida del creyente. Repito esto: toda visión, milagro, señal o prodigio es una intervención divina, sobrenatural, en la vida del creyente. Estimado oyente, estamos cortos de visión espiritual, por lo cual no entendemos los planes de Dios para nuestras vidas. Dios nos quiere mostrar que hay algo más profundo y eterno, que nos puede beneficiar en todo lo que emprendamos. En el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, versículo 15, el criado de Eliseo, el profeta, Dios le abrió los ojos espirituales, el discernimiento, para que viera las huestes espirituales de los ejércitos de los ángeles de Jehová, que rodeaban al ejército de los asirios. Y por eso Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios te dice hoy, mi estimado oyente, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tema, le dijo. Mira, quiénes y cuántos son los que protegen, que están a tu favor, que pelean tus batallas. ¿Crees que habrá oposición o situación que pueda vencer a los hijos de Dios? Por eso el Señor nos dice como a Josué: esfuérzate y sé valiente. Fortalécete en el poder de la fuerza de Jehová de los ejércitos. Conclusión: en estos tiempos difíciles de cumplimiento profético, del principio de dolores, de la antesala de la gran tribulación, demandan para todos los cristianos el vivir en lo sobrenatural, discerniendo los tiempos, entendiendo nuestra función espiritual de caminar en santidad, el comprender que aunque pasemos por pruebas y adversidades, contamos con la presencia del Espíritu Santo y sus ángeles, que son espíritus ministradores a nuestro favor de parte de Dios. Eliseo le dijo a su criado: no temas, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios te dice a ti hoy: no temas, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Igualmente te dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Oremos. Poderoso Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, hoy me presento ante tu majestad infinita, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, que necesito de tu favor constante y reconozco todas mis debilidades. Padre, deseo caminar en santidad, en lo sobrenatural, para lo cual te pido que me des por medio de tu Espíritu Santo el don de discernimiento de espíritus, para poder comprender y vivir todo lo que tienes preparado para los que a ti claman. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.